Hola, y en Esto No es Político estamos con Elena Hualinga. Ella es defensora de la naturaleza, activista, recorre el mundo un poco con este activismo. Elena, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, María Sol. Es un gusto estar aquí. Yo estaba hablando con Elena justo antes de empezar el episodio un poco sobre esto de vivir en dos mundos, ¿no? Entre Sarayaku y Europa. Tu papá es sueco y me contabas un poco cómo ha sido esa experiencia. Tú contabas que a los 16 años te fuiste a estudiar sola, pero antes de eso, ¿cómo era tu infancia? ¿Creciste en Sarayaku? ¿Cómo se crea este amor a la naturaleza? Y a la vez te permite como una mirada amplia del mundo, del espacio además que tiene la Amazonía en el mundo. Yo crecí en Sarayaku, como toda mi niñez fue en Sarayaku, pero la escuela como fue un yendo y viniendo, un tiempo en Sarayaku, otro tiempo en Finlandia, que es donde más, o sea, no he pasado tanto tiempo en Suecia, más bien en Finlandia. Y claro, creo que en Sarayaku en general, como desde tu infancia, desde las maneras de vivir, como se inculca bastante como es como un respeto hacia la naturaleza o como es una convivencia, es algo que es parte de la vida de uno. Entonces no es tanto así como que tienes que amar la naturaleza, así como ese concepto de quizás amor a la naturaleza que se tienen afuera, o sea, afuera de las comunidades, pero más bien es como una forma de entender que formamos parte de este ecosistema y por eso también la cuidamos, ¿no? Y así fue como de una manera bien natural y orgánica desde como mi comunidad. Y tu familia está como muy ligada a esta defensa de la naturaleza, tu mamá, tu tía, tu hermana. ¿Cómo es que se da este activismo que logra salir un poco de la comunidad? Porque tú dices, una cosa es dentro, ¿no? Una cosa es cómo percibes la naturaleza, otra cosa es cómo percibimos desde la ciudad esa relación con la naturaleza. ¿Cómo fue para ti irse construyendo hacia esta vocería hacia afuera? Porque no solamente están, es que son parte de la comunidad, sino que han logrado trasladar estas preocupaciones ambientales o de respeto a la vida de la naturaleza en el mundo y se ha convertido hoy en un tema de activismo para ti, para muchos otros jóvenes. ¿Cómo ha sido eso para ti? Creo que, claro, tenemos como figuras muy fuertes en mi familia, pero creo que eso es como un resultado de la lucha de Sarayaku. O sea, yo siempre digo que todo lo que se ve y que hoy en día es visible es fruto de una lucha muy larga de Sarayaku, que de todas las familias de Sarayaku. Y claro, como una de las luchas más importantes fue contra una petrolera. Y justo el año en el que yo nací es que esta petrolera intenta entrar a Sarayaku. Entonces, como la memoria de mi generación y los niños que estaban creciendo en esos tiempos es justamente de las atrocidades que cometió esta petrolera y también que en ese entonces fue respaldado por el Estado. Y también entendimos el rol que tiene el Estado en estas luchas y en estos conflictos que son creados por empresas. Pero ¿cómo se siente, perdón que te corte, y cómo se siente ser parte de una comunidad que de repente empieza a sufrir las consecuencias o de la minería o de la presencia del petróleo? Porque mucho hay un discurso ahora de que con la tecnología todo se puede evitar, de que no hay contaminación. Incluso ahora hace poco que pasábamos por este proceso de consulta popular para la explotación o no explotación del Yasuní, había mucho este discurso de que se está perdiendo muchísimo dinero y que en realidad ya se pueden prevenir los daños ambientales. ¿Cómo se siente vivir y poder ser testigo de que no necesariamente es así? Primeramente, en Sarayaku tenemos un claro ejemplo de que la única manera de preservar la naturaleza es justamente evitando que entren estas empresas. Sarayaku logró sacar esta empresa a través de una corte internacional. Uh-huh. Ahora, si es que vemos a las otras comunidades, a los otros sitios en donde sí hay presencia de empresas extractivas, empresas petroleras, empresas mineras o minería ilegal también ahora, Uh-huh. Hay mucha devastación, no solamente ambiental, pero también social. La razón por la que Sarayaku toma esta decisión es después de haber visitado estos lugares, después de haber visto como el impacto que tienen estas empresas en el territorio.
Perdón, se me fue. No, ¿cómo se siente vivir allí? Porque claro. una cosa es decir como desde la ciudad, no, pero es que afecta de tal manera, pero ¿cómo es ver esa afectación o vivirla? No sé, o sea, no es lo mismo para una persona que está en la ciudad imaginarse cómo fue para ti, cómo ha sido para tu familia, para tu comunidad, y qué han visto, qué efectos devastadores han podido ver. Claro. Creo que durante la resistencia de Sarayaku hubo muchísima persecución que parece mucho a las persecuciones que hasta el día de hoy vemos hacia defensores del agua, defensores de la naturaleza. Y de ahí todo este discurso de la tecnología de punta, de la extracción responsable, la minería responsable, es un discurso, digamos, que queda ahí. Que queda ahí, ajá. O sea, es un discurso que no tiene fundamentos. Es un discurso vacío. Porque no existe. O sea, no solamente no existe en el Ecuador, pero no existe en el mundo. Pero peor en Ecuador. O sea, si es que me podrían decir, esto es un ejemplo de una práctica 100% responsable, en donde no han habido daños ambientales, en donde no ha habido, digamos, un impacto social en las comunidades, quizás podríamos como imaginarnos otra cosa, pero eso no es nuestra realidad. Y todo ese discurso de que, claro, o sea, como que el país tiene que desarrollarse y ni sé qué, creo que también hay como una necesidad de un poco como reimaginar qué es el desarrollo y qué es el desarrollo en la Amazonía, porque la Amazonía ahora es una zona de sacrificio. Y si la Amazonía es una zona de sacrificio, también su gente se vuelve una gente de sacrificio. ¿Y a qué te refieres con una zona de sacrificio? Durante 50 y pico más años se ha saqueado la Amazonía por el petróleo. La Amazonía es la región que menos desarrollo tiene, que menos inversión en educación, en salud, en donde los problemas... en donde el perrito... Sí, se pasea de rato en rato. En donde los problemas socioeconómicos relacionados al impacto ambiental son súper fuertes, son muy distintos al resto del país. Y creo que también ahí viene un problema. No creo que absolutamente nadie en este país entienda su propio país. O sea, quizás pueden entender el mundo de la ciudad, el mundo urbano, el mundo occidental, pero no el mundo de los pueblos indígenas, el mundo amazónico, que sí es una cosa distinta. ¿Y cómo para ti es ese entendimiento, de nuevo, como esta persona que ha visto como mundos diferentes? Porque quizás si una persona vive en una comunidad, normalmente está siempre en la comunidad y tiene una visión diferente que una persona que es de la comunidad, ha vivido ahí, pero también ha vivido en otros países en donde quizá no hay Amazonía, para empezar. O sea, ¿cómo ha sido para ti ese choque o esa combinación de dos mundos? Para ti personalmente, ¿cómo crees que en ti eso ha tenido un impacto? Creo que el choque más grande siempre es aquí mismo. Sí. O sea, como el choque más grande para mí es aquí, en la ciudad, con la cultura no indígena ecuatoriana. ¿En qué notas ese choque? Creo que mucho en las maneras de pensar, en dónde, qué valoramos. Creo que también durante la época en donde estuve en Finlandia también yo vivía en un pueblito, en la selva, vivía en una isla. O sea, no sé, como el pueblito en donde era mi escuela estaba como a 7 kilómetros, hasta allá era puro bosque. O sea, como también hubo como un poco valores parecidos en realidad, como con Sarayaku, de ciertas formas. Sí. Y en general Finlandia sí tiene una cultura como muy cercana a la naturaleza. Y aquí cuando tú hablas con gente del propio Ecuador, pero de otra ciudad, o de la ciudad quizá, ¿tú crees que todavía hay una falta de valoración, de darle valor, de darle la importancia, de darle el lugar que tiene a la Amazonía? Totalmente. O sea, sin duda. Y creo que no se puede como hacer un zoom out como para ver qué perspectiva tiene el mundo de la Amazonía. O sea, es como uno de los lugares más críticos a nivel mundial y aquí estamos diciendo, adelante. Vayan, o sea, el mundo valora más la Amazonía que el Ecuador. O sea, eso es como
La Amazonía es una de las cosas más importantes en las discusiones climáticas, en las discusiones ambientales, porque se entiende su valor. Claro, o sea, dicen que es el pulmón del mundo y todo tal, pero o sea, sí se entiende también de esa manera. Ahora sí puede ser todo el pulmón del mundo y todo, pero para la gente que vive ahí día a día, no solamente es el pulmón, es su casa, es su farmacia, o sea, es absolutamente todo. Y creo que sí estamos como muy sesgados por este discurso de, es que el desarrollo, y nos quedamos mucho ahí. Ahora, nosotros, y siempre nos han dicho, o sea, en contra del desarrollo, recientemente Atrasapueblos, o sea, como siempre ha habido este discurso desde que yo tengo memoria, o sea, eso no es nada nuevo. Lo que pasa es que, ¿por qué no empezamos a caminar un poquito hacia adelante? O sea, ¿por qué nos quedamos en esos discursos que yo escucho desde el día que yo nací? Y cuando tú ves un poco en retrospectiva que esta ha sido tu casa y como tú bien decías del ejemplo, no solamente es porque suena el pulmón del mundo, suena como una cosa súper lejana, como algo que no te toca. Sí. ¿Cómo es para ti como miembro de la comunidad? ¿Qué significa ser miembro de la comunidad? ¿Qué significa, más allá de que sea el pulmón del mundo, que puede sonar hasta un cliché, vivir en una zona que está en constante riesgo? ¿Cómo se vive así? Lo bueno es que Sarayaku ya tiene cierta protección y creo que una de las razones por las que yo empecé a involucrarme más es entendiendo que esto no solamente es algo que le pasó a Sarayaku, sino es una cuestión sistemática y que no va a parar si es que nosotros no decidimos pararlo. Y es justamente eso en lo que promovemos. O sea, la protección del territorio amazónico va más allá de nuestras propias comunidades. Y por eso hay tantos jóvenes amazónicos hoy que no solamente están luchando por sus territorios, pero que también trabajan con otros territorios, que trabajan con sus amigos, con sus primos, lo que sea, de otros territorios. Para ampliar esta protección. Para ampliar esta protección y frenar la frente extractiva. O sea, somos muy claros en que a lo que nosotros nos oponemos es esta frente extractiva que encima es violenta. O sea, y eso es otra cosa que la gente no ve y que cuando hablamos de la minería responsable y estas cosas, no ve las cosas que pasan en las comunidades, las divisiones que crean, los conflictos que crean. O sea, recientemente hubo un conflicto súper violento en un territorio amazónico y sí, directamente creada por una empresa. ¿Y cómo se crean esos conflictos? Depende, hay muchas, creo que el modus operandi es bastante similar, pero sí entrando a las comunidades a dividir, falsificando firmas, hay como un montón de estas cosas con las consultas, que a veces son metiendo dinero, también. Claro, sí, metiendo dinero, armas que aparecen de la nada, o sea, hay cosas como súper fuertes que no necesariamente, o sea, que están relacionados a estos conflictos extractivos. Y ahí hay esta división de la población que también ocurrió durante la consulta del Yasuní, que había incluso este cuestionamiento de que había un comunicado diciendo nosotros sí queremos que se explote el Yasuní, y terminan enfrentándose en realidad pueblos que son hermanos. ¿Pero por qué? Porque hay dinero de por medio. ¿Cómo se logra dividir una comunidad que en principio podría estar cohesionada por vivir en el mismo espacio, además alejada de otras comunidades o de la ciudad, como fuera? ¿Cómo se logra quebrar esa cohesión? Creo que un tema que a muchas personas les parece delicado, pero creo que las mujeres lo tienen bastante claro, normalmente van de los hombres. Y ahí, ¿a quién le toca lidiar con las consecuencias? A las mujeres. Y las mujeres son las que están ahí intentando arreglar estos conflictos, lidiar. Arreglar lo que los hombres dañaron. Sí. Entonces, mandan de los hombres. Y eso sí es un problema, o sea, que también limita la participación de la mujer indígena en las decisiones sobre su territorio. Eso es algo súper grave. Y eso se promueve desde las empresas extractivas.
Y claro, bueno, creo que el Yasuní es un caso particular porque en el Yasuní ya hay cierta dependencia histórica de las empresas petroleras y hay que entender todo el contexto del contacto forzado de los Waorani, hay que entender cómo funcionan las organizaciones dentro de la nacionalidad. Es un caso particular porque ya lleva años y años en esta situación con la petrolera, que no lo niego, es muy complicada y me parece que tenemos muchos desafíos en ese contexto. Ahora, los nuevos proyectos que se están intentando hacer y por qué también conocemos de estos, porque nos pasó en Sarayaku. O sea, en Sarayaku entraron a dividir, entraron a darle legitimidad a personas que ellos escogieron, que tienen legitimidad para digamos, decidir sobre el futuro de Sarayaku. Y estas son prácticas que repiten, ¿no? O sea, son patrones. ¿Qué haces cuando no estás haciendo activismo? Cuando no estoy haciendo... O sea, en realidad no hago activismo. O sea, como que para mí no es activismo, pero... ¿Qué es? O sea, es como... La mayoría de personas de donde yo soy, de cierta forma, participan o dentro de sus comunidades, o en las organizaciones, o con sus colectivos. O sea, es como algo que es normal, me parece, como no sé. Pero... ¿Qué estoy haciendo cuando no estoy trabajando quizás? Me gusta bailar, me gusta nadar, me gustan los deportes. Eso me gusta hacer. Me gusta pasar con mis amigos, súper como normal. Ajá, claro, porque además eres una chica jovencita, 22 años, pero tu voz ha sido ya muy potente con respecto a estos temas y no es algo que necesariamente pasa, porque tú mencionas un tema que también es importante, que es la presencia de las mujeres en distintos espacios. Y una de las cosas que se ha cuestionado, no necesariamente a la población Sarayaku, pero quizá, y de nuevo aquí, no es que los indígenas muchas veces la gente piensa que es una masa homogénea, que van a pensar todo igual, sí. Cuando no es así, los feminismos igual, como que fuera una masa homogénea, y las mujeres tal, cuando hay mucha diversidad en la mitad. Pero para ti, ¿cómo ha sido esto de ocupar un espacio de liderazgo siendo una voz joven y una voz de mujer? A ver, ahora ahí es algo que tengo que aclarar, porque creo que muchas veces como dicen esta palabra líder o liderazgo y como eso dentro de mi contexto como nada que ver, porque para nosotros los líderes y las lideresas son electas y hay ciertos procesos para elegirlos. Ahora, podría ser una, no sé, vocera, lo que sea, para cierta causa, ni siquiera para mi propia comunidad, si es que ellos no me delegan. Y lo que tú dices, o sea, una persona indígena no representa a toda una masa de gente. Por supuesto. Somos súper diversos, venimos de diferentes nacionalidades, con diferentes cosmovisiones, con diferentes maneras de tomar decisiones, con diferentes maneras de entender el mundo. Uh-huh. Entonces, como es un error súper grave como decir, los indígenas son así, y ya. Pues, entonces, eso por un lado. Y cómo quizás ha sido como tener una voz que pueda como participar o incidir de cierta manera, es un privilegio y también creo que son muchos privilegios que me han llevado a esta como posición. Solo el hecho de tener como herencia europea por parte de mi papá, se llama herencia como... Sí, o sea, herencia, sí. Aprendí el español súper tarde, así por si acaso. Siempre tengo que... Aprendí el español súper tarde, a veces me equivoco. ¿Cuál es tu idioma materno? El quichua y el sueco. Y después, el español es mi cuarto idioma. Ajá, o sea, bueno, esa es otra historia, pero... Pero ¿cómo? No te vayas, porque todo tiene relación. Tu mamá te enseña quichua. Claro. Y tu papá te hablaba en sueco. Sí. Entonces tú de niña hablabas entre quichua y sueco en casa. Sí. Y después te vas a vivir... ¿O dónde aprendes? ¿Cuál es el tercer inglés? El inglés... O sea, en el inglés en realidad sí aprendí sola, así como leyendo, como viendo, escuchando mucha música. Y como cuando tú entrenas al oído a escuchar un idioma, es muy fácil aprenderla. Por eso también no se me hizo tan difícil aprender el español, porque de cierta manera sí estuvo presente, porque a la final sí escuchaba a mi mamá hablarlo, cuando salía a la ciudad también escuchaba. ¿Y tus papás entre ellos qué hablaban? Chuta, ahí una mezcla de todo, porque mi mamá sí habla súper bien el sueco y mi papá habla súper bien el quichua. Ajá. ¿Y tu mamá o tu papá cómo aprendieron los idiomas contrarios? No sé, ahí... ¿No les has preguntado? No, sí, pero como mi papá solo empezó a, no sé, a hablar y
Porque estaba Había viendo un unos perfil que libros. hicieron de tu mamá en GK y Mongabey Ajá. y ahí contaban que se conocieron, tu papá era biólogo, es biólogo, y se conocieron en Sarayaku y en Puyo. Puyo. Y él le dijo como, vámonos a Suecia, y tu mamá se fue. Algo así. No fue tan así tampoco, pero mi papá como que cogió unos libros, los que habían, y empezó a aprender, y de ahí, no sé, con los primos de mi mamá, así, ajá. Y ahora ya Él los dos. siempre dice, ella nunca me enseñó. Ah, Ajá. Dice que mi mamá nunca le enseñó, pero que por ahí como que aprendió. Mi mamá, en cambio, creo que sí aprendió cuando se fue a Suecia. aprendió ya, ya. Sí. Y entonces tú a Y qué le edad, ayudó a mi abuela, que era su o sea, suegra. Ajá. ¿Y tú a qué edad aprendes español? O sea, bien, así hablar a los 15. Ah, es full tarde, o sea, full tarde para... Sí. Porque podría pensar, es ecuatoriana y no habla español. Y es Sí, por eso, eso me porque tu idioma decían. es claro. Eso sí me dicen. A veces como cuando sale algún video o lo que sea, sí me dicen como, ¿y por qué no hablas español si eres ecuatoriana? Pero es porque quicho también es un idioma. Claro. Sí me da ganas de decirlo. Y tú no hablas Me aguanto. Dices, tú no hablas quicho y eres ecuatoriana. Sí me aguanto. Y estabas contando también que fuiste a los 16 años, una edad tempranita. Te fuiste Sí. a vivir sola para hacer tu secundaria en Finlandia. ¿Cómo fue Sí. esa experiencia? Fue difícil. Creo que ahora lo puedo ver como desde un lugar quizás un poquito más madura. Fue súper difícil, la verdad, porque ya no estaba con mi familia. Pero Pasó tremendo carro ahí. ya no estaba con mi familia, o sea, estaba lejos de mi familia. Mi familia sí es muy, muy unida, o sea, y más allá de mi núcleo familiar, como mi familia extendida, el ayllu, que se llama en runashimio, en quichua. ¿Qué es el ayllu? El ayllu es como la familia extendida, Los la abuelos, comunidad, los tíos. sí, todo eso. Entonces fue como súper difícil como estar lejos de ellos, que siempre fue difícil para mí. Pero claro, cuando ya no está tu mamá, ya no están tus hermanos, tu papá, o sea, como sí se vuelve súper difícil. Y también lo que te decía antes, o sea, fue mi decisión irme, porque yo tenía todas estas ideas de lo que yo quería hacer y cómo yo quería ser. O sea, mi idea era como ser abogada y venir a litigar a favor de las comunidades, y tenía todo este plan porque era como súper así en la escuela, entonces tenía todo este plan en mi mente. Y por alguna razón yo sentí que quedarme aquí no me iba a permitir eso. O sea, porque sí pude ver como la diferencia en el sistema de educación, que es bastante grande. Y Cuando estabas aquí, ibas a la escuela, ¿en dónde? ¿En la he comunidad? estado en Sarayaku en la escuela, y de ahí estuve un año en el colegio en la ciudad. Y también fue como, o sea, sí, y lo que te decía antes, o sea, como solo el hecho de tener un padre sueco, finlandés, me ha traído muchos privilegios en la vida, y el mayor privilegio de esos es la educación, Multicultural. o sea, la educación occidental de alta calidad, porque tengo una educación de Sarayaku de la calidad más alta que te puedas imaginar, y que me ha forjado y me ha formado para tener como todos los valores y todo el entendimiento que tengo hoy, o sea, todos los conocimientos que tengo hoy, pero de cierta forma está como este otro pie que está en la educación occidental y más académica también ha sido una parte importante para mí. Entonces también como entendiendo que soy de las pocas personas de mi comunidad que tiene acceso a eso, sí sentía cierta responsabilidad también de seguir como estudiante. ¿Pero qué pasó con el plan? Porque ya no fuiste abogada. ¿En qué momento dijiste, creo que no es esto? Porque, no sé, en algún momento solo cambió como mi idea de hacer. Y de hecho, no creo que ha cambiado, de hecho. O sea, yo ahora yo quizás en algún momento quisiera hacerlo, pero aquí en Ecuador. Porque, claro, no lo tenía tan bien planificado, pero o sea, si es que quiero litigar en Ecuador, es en Ecuador que tengo que estudiar. No sé si quiero litigar, pero sí me gustaría entender el sistema como más judicial en el Ecuador. Ajá. Y entonces te fuiste a Finlandia. ¿Y qué fue lo más difícil que enfrentaste? Y aparte de estar lejos de tu familia, ya digamos en la vida práctica. O sea, finalmente eras una muchachita jovencita de 16 años sola, viviendo sola, te cocinabas sola. O sea, ¿cómo fue asumir muchas responsabilidades que mucha gente cuando se va a vivir sola, pero ya tiene 18 por lo menos? Sí. Y hay como este golpe de esto es la vida en comunidad, esto es la vida en familia, y esto ha sido la vida solo. ¿Qué fue para ti Claro. lo más difícil?
O sea, aparte de estar como sola y como, creo que sí me afectó como emocionalmente. En Finlandia, y creo que esto sí me impactó un montón. En Finlandia en invierno es muy oscuro. Entonces la oscuridad también te afecta como... Hay como un peso emocional. Sí. Y creo que eso a mí me afectó un montón. De ahí tenía que estar como siempre como con las notas y los estudios. Y sí había como Finlandia tiene una reputación de ser súper así tranqui, no hay deberes, así como, o sea, no es nada que ver. Eso sí, hay como, Si tienes deberes... era la reputación. Acá, no, eso no es verdad. Sí tienes que como que Lo dices trabajar. de primera mano, no es verdad. O sea, sí tienes que esforzarte como que para estar bien, ¿no? Y encima ya estaba como que haciendo, de nuevo, no es activismo, pero ya estaba como involucrándome en un montón de cosas ambientales y tenía ciertas responsabilidades. A los 17 años empecé a hacer mi primera campaña, que fue una campaña internacional junto a 2 otras chicas que tenían mi misma edad y que era así como súper gigante, creo que no me acuerdo exactamente, pero teníamos gente en 60 países, creo, o sea, como súper grande y que demandaba como cierto tiempo también, entonces el manejo del tiempo para mí fue súper difícil. ¿Dormías? No tanto, no tanto, y encima es que yo sí, o sea, para mí sí era súper difícil estar lejos de Sarayaku y lejos del Ecuador, entonces yo, por ejemplo, un año hice como, tú podías como escoger tu propio currículum, ajá, pero yo metía como la mayor cantidad de materias en, ¿cómo se llaman? Como en parciales, ¿Ya? en los primeros 4 parciales para tener el quinto libre. Entonces el quinto me vine acá. Ah, ok. O en las vacaciones pedía como, además de las vacaciones que ya tenía, pedía 2 semanas o 3 semanas como de básicamente estudio a distancia y venía acá a Ecuador. Entonces también es como ese ritmo de estar y no estar y como de cierta forma como el estudio es tu prioridad, pero al mismo tiempo no lo es. Sí me generó un montón de como estrés y malestar. ¿Y cómo manejabas tu salud mental? ¿Estabas consciente de la necesidad de manejarla o no todavía? No creo. O sea, como creo que sí estaba consciente, pero en mi mente yo decía, ay, pero esto no es nada. Así como hay gente que lo tiene peor. Entonces, como eso era mi mentalidad un poco. Y de ahí, claro, regresé acá y me di cuenta como, chuta, o sea, no me siento tan bien. O sea, ajá. Entonces, esa época en mi vida sí fue como un poco difícil para mí. Pero al mismo tiempo sí tenía muchos buenos amigos, o sea, como una red de soporte igual que sí me apoyaba. Y igual mis padres, o sea, mis hermanos, como si, igual sí, aunque como a la distancia sí intentaron como apoyar. Y claro, en algún momento también como me vuelvo independiente de mis padres también, entonces trabajaba. ¿Y qué hacías? ¿En qué trabajabas? Trabajaba dando tutoría a niños, cuidando niños, y de ahí era como asistente en un hogar como para gente mayor. Como personas de la tercera edad. Ajá, sí. ¿Y qué tal esa experiencia? También media fuerte, o sea, Sí. porque en las vacaciones que yo no estuve acá, trabajaba así como 12, 14 horas. Ah, muchísimo. Sí. Y también tenía vida social, entonces como salía... Entonces no dormías. No dormía para nada, o sea, dormía 2 horas. No te enfermaste durmiendo 2 horas. Sí, o sea, no es buena idea, no los recomiendo para nada. No es un ejemplo a seguir. Ajá, entonces eso también fue como otro como peso más, así como el trabajar. ¿Cómo manejas esos pesos? Porque en un punto, cuando ya te conviertes de alguna manera en un referente, tú dices que en la comunidad funciona de una forma diferente, pero si alguien te sigue en redes sociales, te puede ver a ti como un referente, puede decir, mira, es joven y ha logrado esto, y eso sí significa en general pesos de que tienes que lograr cosas, de que no puedes abandonar, y se vuelve quizá una carga, como su mismo nombre lo dice, al ser un peso como pesada. Claro. ¿Cómo manejas eso? ¿Sientes presión de que tienes que lograr cosas? ¿Tienes presión de que tienes que estar? Porque veía que estuviste en el Festival de Cannes, estabas en la portada, no sé, de Vogue, aquí también te sacaron una portada con tu hermana. Es decir, de repente, aunque tú no quieras, te conviertes en ese referente. Sí. ¿Cómo manejas esos pesos y esas presiones? Volviendo a lo que hablábamos, la razón por la que estoy en esta posición es por muchos privilegios y sí siento cierta responsabilidad de utilizar eso para bien y para asegurarme de que
de que estas cosas que son básicas, el derecho a la educación, el derecho a vivir libre, a tener un territorio limpio, etcétera, no sea un privilegio, que sea un derecho. Y claro, no sé si soy la mejor persona para como decir, yo lo manejo así de manera increíble. Si duermes 2 horas, no lo manejas tan bien, Elena. No, ya duermo bien, ya duermo mejor. Ya tengo una vida ya duermo sus sí, 7, 8 horas. No, sí, pero sí es difícil como escoger entre, a ver, esto es mi responsabilidad, esto es urgente. También es como, ay, ¿qué es? Priorizar. Claro, ¿qué es urgente, qué no es urgente? Eso para mí es súper difícil, porque todo se siente urgente, todo se siente importante. Y al mismo tiempo es como, claro, o sea, también tienes que cuidarte, tienes que tener tu vida, no sé, como personal, social, familiar, etc. Creo que es como, no sé, creo que depende de cada uno, o sea, como ver cuáles son tus prioridades. Alguien quizás sí le haga bien, como solo enfocarse en su trabajo, en su causa, qué sé yo, y alguien no. Entonces, también es como encontrar ese balance o ese equilibrio para uno. Y yo creo que aún la estoy buscando, de hecho, porque sí creo que en los últimos años he sacrificado como mucho por el trabajo que hago. Y que no son quizás las cosas visibles, que son las portadas o son los eventos, que en realidad son como, para mí eso es como algo súper secundario, o sea, es lo accesorio. Sí, o sea, de hecho no es algo que nunca lo hemos buscado, ni lo busco, o sea, es algo muy, muy secundario que es un resultado de como esta sociedad medio extraña, cómo funciona, ¿no? Pero sí he tenido que hacer muchos sacrificios. Y empezando por todos estos 3 años, que fue como un tiempo difícil para mí, pero al mismo tiempo un privilegio poder como estar allá y estudiar y esas ¿Y cosas. quién es tu cable a tierra? ¿Quién te regresa al piso cuando estás así como muy volada? Creo que es irme a Sarayaku, estar con mi abuela, con mis primitas. Tengo muchas primas que prácticamente son como mis hermanitas. Entonces también como pasar tiempo con ellas. Me encantan los niños. Entonces cada vez que estoy en la comunidad, así me vas a ver así cargando un bebé, o sea... Tienes además un sobrinito, ¿no? Tengo un sobrino también, o sea, tengo muchos sobrinos porque tengo primos también que tienen hijos. Entonces, por ahí siempre estoy cargando el más nuevito. ¿Y a qué le temes? ¿A qué le temo? A veces creo que es como entender que hay, o sea... O cuando me pongo a pensar que quizás hay toda esta máquina que está trabajando en contra de, no de nuestros esfuerzos, pero en contra de las causas que estoy trabajando. Creo que eso puede ser un poco como, no sé, como te pones a pensar y dices como, chuto, o sea, es de verdad esto, no sé, como es un reality check así un poco. Y aquí, no sé, de ahí que le temo. O sea, cuando piensas en el trabajo que haces, ¿necesariamente los miedos están asociados a eso o están más asociados, no sé, a la muerte, a...? No, esas cosas no le pienso mucho. Más está como ligado al trabajo y como estas cosas. Y también los riesgos que significa como esta labor para muchas personas que están cercanos a nosotros, que sí se están arriesgando la vida, digamos, alzando su voz, protegiendo sus territorios, y que, o sea, admiro mucho que también tengan como esa valentía de hacerlo, sabiendo que están poniendo sus vidas en riesgo. Cuando sueñas en el futuro, ¿en qué piensas para ti? Ay, creo que ahorita estoy en un momento donde no sé absolutamente nada, porque creo que sí, como por cierto tiempo tenía todas estas como ideas y reglas de qué tenía que hacer y cómo tenía que hacer y como muchas así como, muchas ideas que había creado en mi mente sobre cómo debería ser mi trabajo, qué debería hacer, como también de cierta manera como cumplir con ciertas expectativas, la mayoría mías, pero también obviamente hay expectativas alrededor mío y también me imagino ahora que es como mucho más visible y público también, como hay ciertas expectativas que son del mundo hacia ti. Claro, así. Entonces, como aprender a manejar como esa presión también.
Y creo que este año como sí me decidí como a ver, como un poco soltar como esas expectativas, como también darme como un lugar para, no sé, como conocer otras cosas, explorar nuevas cosas, como permitirme un poco como encontrar quizás cosas que hacer que no necesariamente están ligadas a lo que normalmente estoy haciendo, ¿no? ¿Y qué has encontrado en ese camino? A ver, me gusta mucho el cine, entonces como muchos temas audiovisuales que siempre han estado ahí. Tengo un tío que es director y que sus documentales han sido muy importantes para Sarayaku. Entonces el tema de la comunicación siempre ha estado ahí, pero creo que también como me interesa como formar parte como de crear estas historias. Y claro, las historias que quiero contar y que las narrativas que quiero compartir sí tienen mucho que ver con lo que yo estoy trabajando, pero como me gusta mucho ese mundo. Probé la actuación, que fue algo así como, en realidad fue así. Una amiga me llamó y me dijo, oye, tengo este amigo que está haciendo un proyecto y justo estaba buscando un perfil como tú, así. Y yo dije, ok, porque ya como si se me habían acercado como varias veces para cosas similares, así como en el pasado, y nunca había accedido, porque, o sea, decía como, no, esto no es algo que yo debería hacer. Para actuar. Ajá. Si es que yo quiero ser como una persona seria que se dedica a hablar temas serios, como que no puedo meterme en este mundo que es de entretenimiento y no sé. Entonces, como justo había tomado esta decisión de, o sea, quiero ser como tomar mis propias decisiones y como probar nuevas cosas, etcétera, dije, bueno, y resultó ser súper chévere, o sea, resultó, y también estaba buscando como un poco esta excusa de tomarme unas semanas libres sin trabajar, pero también como tener algo que hacer, porque como no hacer nada me vuelve loca, así como me vuelve, no puedo. Entonces necesitaba como algo que hacer, pero más ligero, entre también comillas. Ajá. Sí. Entonces eso fue súper divertido. ¿Y qué hiciste? O sea, era como para un proyecto así de unos amigos que era igual súper profesional, o sea, había gente como muy, muy, muy bacana ahí, como que Pero ya que era una película, una serie. O sea, no puedo decirlo. No puedes decir todavía, no puedo decir. Porque es algo que va a salir, ¿o? Es algo que está ahí, así, no sé, en conversaciones, no sé. Pero actuaste en todo caso. Actué. Porque fue muy divertido. Entonces, eso ha sido como algo nuevo que he probado, pero no sé si no creo que me voy a dedicar a eso, pero no. Pero te gustó. Me gustó, o sea, fue divertido. Ajá. Y ahora estás pensando también en la universidad. Sí. Finalmente. Finalmente. Creo que mi idea era como tomar un año sin estudiar, trabajar, hacer cositas. Ese un año se ha vuelto 3. Creo que de estos 3 años han pasado muchas cosas. He aprendido un montón, he crecido un montón, se me han abierto muchas puertas, creo. Y he tenido como unos 3 años súper interesantes en donde, sí, como el aprendizaje lo valoro un montón. Pero de nuevo, sí siento como que, claro, quiero estudiar, quiero irme a la U y como también hacer eso. Y si es que no lo hago ahorita, no sé cuándo lo voy a hacer. Entonces, eso sí está como en mis planes. Pero todo está relacionado, todo lo que piensas estudiar o la universidad que piensas ir y tal está asociado a esto que has venido haciendo por los derechos de la naturaleza, la conservación. Sí, o sea, de que yo me veo trabajando en estos temas de alguna forma. No sabes bien dónde, pero ahí. Exacto, o sea, como no, es que yo siempre digo, cuando tú has visto algo, cuando tú has visto una injusticia, ya no puedes esconderte. Y eso creo que es lo que me pasa a mí. O sea, he visto muchas cosas en mi vida y no me permite como tomar un paso atrás. Entonces, si es que no es lo que estoy haciendo ahorita, si no son los proyectos que estoy trabajando ahorita, será de otra forma. Y creo que también como he decidido como darme eso, como si es que es de otra forma, será de otra forma. Ajá. Y cuando estás fuera del país y te preguntan por tu país, ¿cómo narras el Ecuador? ¿Cómo narro el Ecuador? Sí, ¿qué dices sobre el Ecuador? Yo amo el Ecuador. Es un poco lo que tú decías que es diferente, es que Ecuador, porque el Ecuador es un país tan diverso que hay que preguntar ¿qué Ecuador? Sí. ¿Cómo narras tú? O sea, primero digo que es mi país favorito, porque sí lo es. O sea, yo a este país le quiero mucho. O sea, y con todos sus problemas, con todo lo que estamos luchando dentro de este país, es mi país. Y es no sé, es como tiene una riqueza increíble, natural, de gente, de cultura, de comida. O sea, la gastronomía para mí es increíble aquí.
no hay... O sea, yo siempre digo, o sea, para mí es el mejor país del mundo. O sea, literalmente, si cualquier persona que me haya encontrado por ahí, es lo primero que les digo. Yo amo vivir en Ecuador, amo el Ecuador, y también por eso quiero como trabajar para mejorar ciertas condiciones en este país, porque yo creo que si es que tú tienes condiciones para vivir una vida digna en el Ecuador, es un país increíble para vivir aquí. Pero ahorita hay unas condiciones difíciles, ¿no? Y ahorita expulsa a mucha gente. Sí. O sea, un país al que puedes querer mucho, pero te expulsa por muchas razones, violencia principalmente. Sí. ¿Cómo vives de eso o cómo ves de eso? Sobre todo cuando regresas y cuando estás fuera, porque eso te da perspectiva, ¿no? Estás adentro, ves una cosa, estás afuera, ves otra. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Eso digo, como si es que tienes la posibilidad de vivir una vida digna aquí, es un país increíble. Ahora, hay muchas personas que no la tienen, y eso es súper, súper lamentable y triste. Y hay muchas cosas, muchos desafíos, creo que por delante, así como país. Y sí, o sea, creo que hay que seguir trabajándolo, pero o sea, también como sí hay que tener mucha empatía por el dolor que siente tanta gente ahorita en el país, que es un dolor distinto al que quizás vivimos las comunidades afectadas por el extractivismo en la Amazonía, pero de cierta manera también es similar, ¿no? Porque se trata del despojo de tu territorio, violencia que entra, que sí pone en riesgo tu vida. O sea, sí tenemos muchos líderes que han sido asesinados en la Amazonía por defender a sus territorios. En Sarayaku se registraron intentos de abuso a las niñas durante estas épocas. Y es algo que sigue ocurriendo, ¿no? Y por eso también como siendo de la Amazonía, siento y entiendo ese mundo, siento como esa responsabilidad de trabajar como esos temas también. ¿Y sientes que en algún rato se cruzan esto, la defensa de los derechos de las mujeres y la naturaleza? Porque incluso tu hermana denunció, tiene ya un caso muy feo, impune, de violencia de género perpetrado por su expareja. Y de repente ella también se convirtió en una vocera de esto. ¿Cómo se pueden cruzar estas cosas? ¿En tu experiencia se han cruzado también estas cosas que parecen distantes pero que no necesariamente lo son? Porque finalmente las mujeres estamos en distintas formas, en distintos espacios, a distintas edades, pero atravesadas por una violencia que suele ser sistemática. En tu caso, ¿cómo ha sido? Para mí tiene todo que ver, porque no solamente incrementa la violencia contra las mujeres con la presencia de empresas extractivas, pero desde ya tenemos muchos desafíos. Tenemos muchos desafíos en cuanto a los derechos de las mujeres en el Ecuador, tanto en las ciudades como en las comunidades. A veces también creo que la gente tiene miedo de hablar de estos temas porque dicen, ay, si es que nosotros hablamos sobre la violencia de género en nuestras comunidades, nos van a tildar a los indios como violentos y machistas. Pero esta violencia existe en todo el Ecuador, independientemente de si es que es en una comunidad o si es en la ciudad. Y claro, la cosa también es que pueden haber casos como el de Nina, cuando denuncias, queda en impunidad y hay un sistema que te sigue revictimizando todo el tiempo. Y eso, si es que es así para alguien que de cierta forma sí tiene acceso al sistema judicial, como es para una mujer indígena que no la tiene. Y creo que ahí hay un montón de cosas que trabajar y de nuevo entendiendo que ya hay como estos conflictos como se dice, preexistentes como en los territorios por temas de conflictos extractivos. Y encima de eso tenemos como estos problemas sociales, ¿no? Como, y de violencia de género y un montón de cosas. O sea, sí. Hay este colectivo de mujeres amazónicas que lo trabaja mucho. Creo que es el único colectivo que lo está haciendo y que lo enfrenta de la manera en la que lo hace y que también está trabajando para incrementar la participación política de la mujer indígena. O sea, y participación política no me refiero a una política partidista, o sea, participación estar en la vida pública. En decisiones. Ajá. Y eso es algo que aplaudo mucho y creo mucho en el trabajo de estas mujeres y de hecho creo mucho en el trabajo de mujeres indígenas. Y por eso también la mayoría de personas con quienes trabajamos son mujeres o son jóvenes. ¿Qué te hace llorar? ¿Qué me hace llorar? No sé.
No soy muy llorona, la verdad. ¿Qué te hace reír? ¿Qué me hace reír? Chuta. Un montón de cosas, eso sí, todo así. Sí, pasar tiempo con mis amigos, chistes, así. Sí, no sé ¿Qué te conmueve? ¿Qué me conmueve? Me conmueve la injusticia. Me conmueve, siento que hay mucho dolor que la gente aguanta y que de cierta forma ya hay expresiones físicas de la gente está con mucho dolor. Eso me conmueve un montón verlo. ¿Qué significa para ti tu familia? Mi familia para mí es todo, es mi raíz, como es mi ancestralidad, pero también es una responsabilidad hacia el futuro. Son mis mayores, como más grandes profesores o educadores o lo que tú quieras, como tú lo quieras llamar. De quienes más aprendes. Sí, son los que me han encaminado de cierta manera y que gracias a ellos como estoy aquí. Parte de lo que llevas es hecho por las mujeres Sarayaku. No de Sarayaku, estos son de Brasil, de hecho, no son de aquí. Porque hay unas muy parecidas que hacen aquí, ¿no? Sí. He visto en algunas ferias que Sí. Sí, o sea, es que son muy parecidos, Sí. como las culturas indígenas amazónicas en Brasil son muy parecidas a las de nuestras. Ajá. ¿Qué es lo que más te gusta del trabajo que estás haciendo ahorita? ¿Qué es lo que más me gusta? Me gusta que trabajo con mis amigos, me gusta que tiene propósito, que es una causa que me importa, que no es mi trabajo, es una forma de vivir. Esto no ni siquiera es una pasión ni nada por el estilo, más bien es una convicción de que yo creo en esto y por eso quiero dedicarme a hacer esto, es una decisión todos los días de hacerlo. ¿Y crees que tiene un impacto al final? Porque a veces se siente que uno rema en un mundo como que va en el sentido contrario. ¿Tú cómo ves eso? ¿Sientes que hay un impacto? No sé, se me hace muy difícil como entender la percepción. Pero para ti. Para mí, Sí. Yo creo que sí. O eso es lo que tengo que pensar para seguir, por lo menos. Creo que a veces no y a veces sí. Y también es como aceptar que A veces no y a veces acá. sí. Sí. Te agradezco mucho por haber estado aquí. Ha sido un gusto conversar contigo. Espero que cuando regreses en una próxima ocasión podamos hablar aún más sobre el... Seguro que vas a tener mucho más trabajo todavía y mucho más desafíos que enfrentar. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ti. Esta fue la conversación con Elena Gualinga desde el Cafecito. Síganos en nuestras redes sociales. Esto no es político. Nos vemos en el próximo episodio.